amigos, ¿cómo están? Pues estamos aquí transmitiendo la clase semanal y en esta semana estamos justo en la parashá de Noah. Estamos en la parashá de Noé y bueno, pues estamos ya entrando en el mes de Escorpio. Siempre la parashá de Noah cae en la misma semana que entra la luna nueva del mes de Escorpio. Y bueno, pues ya platicaremos más adelante o tal vez en otro momento sobre el mes de Escorpio. Pero ahora es importante pues platicar un poco sobre la parashá de Noah. Y bueno, pues fíjate que esta semana hay una energía disponible muy bonita y justamente pues vamos a hablar de un tema que bueno pues a todos nos interesa de una manera muy especial y bueno pues vamos a comenzar con, con un comentario de Rabbi Nathan Adler y este comentario habla sobre el proceso que vive el alma justo justo antes de morir, pues el alma vive un proceso y bueno, pues este proceso es justamente lo que todos vamos a atravesar en el momento de la muerte. Dice así, que el alma antes de dejar este mundo, pues, y la persona está, pues, de alguna manera en el hecho de muerte, el alma se le presenta una entidad o un ser lleno de múltiples ojos y este ser lleno de múltiples ojos pues trae una espada y justo en la espada este ser pues trae la espada remojada, la punta de la espada remojada con un veneno. Y es justamente la espada, el veneno de la espada lo que provoca la muerte. Pues cuántas veces hemos platicado sobre el proceso de la muerte, el proceso en el que nosotros entramos cuando pues entramos en una transformación. Y bueno, nosotros regularmente identificamos la muerte como algo calavérico, pero en realidad los sabios explican que es un ser de muchos ojos que se presenta con una espada y en la punta de la espada trae un veneno y ese veneno justamente es el que causa pues de alguna manera la misma muerte. Y bueno, como todo en la sabiduría de la Kabbalah, pues esto se refiere a un código. Obviamente es un código porque nosotros siempre vemos y nos dejamos llevar por lo que vemos y muchas veces queremos y somos egoístas, la mayoría de las veces somos muy egoístas y de alguna manera esperamos alguna recompensa, esperamos reconocimiento, esperamos agradecimiento detrás de las acciones que nosotros llevamos a cabo y son esta espera, esta expectativa que pues no se cumple, pues de alguna manera impacta nuestro ojo porque vemos la situación de manera negativa o vemos a la persona de manera negativa y es justamente nuestro ojo lo que impregna en la otra persona esta influencia de la muerte. Es nuestro ojo justamente la espada que produce la muerte. Y entre más a veces cargados hacia el egoísmo estamos, o entre más inconscientes muchas veces son nuestras acciones, pues nuestros ojos producen en realidad ese veneno, que es el mismo veneno con el que pues las personas de alguna manera
mueren. Y bueno, pues esto es lo que explica Rabí Natán Adler. Y bueno, también dice aquí que pues los ojos representan cuando tomamos para nosotros, aunque no ayudemos a nadie más y no pensemos en ninguna otra persona. O sea, en el momento en el que nosotros solo pensamos en tomar para nosotros mismos, o sea, estamos enfrascados solamente en el egoísmo, solamente en el deseo de recibir para sí mismo, en ese instante donde nosotros estamos de esa manera enfrascados, pues ahí es donde nosotros de alguna manera estamos invocando este ángel de la muerte. Y es que el ángel de la muerte es justamente este ser lleno de ojos, y es que nuestros ojos, cuando están programados de manera egoísta y solamente estamos pensando en nosotros mismos, ya lo hablamos, son espadas que penetran a la persona y le infunden un veneno de muerte. Por esa razón, pues es importante que nosotros de alguna manera estemos conectados con el aspecto de compartir. Pero bueno, al final, regularmente siempre estamos proyectando esta energía negativa a nuestros seres queridos, estamos proyectando esta energía negativa pues a todas las personas alrededor de nosotros, y muchas veces de ahí que somos causantes pues de la muerte, de transferir la energía que produce la muerte. Nuestros ojos transfieren esta energía y pues producimos muchas veces la muerte en los proyectos de las demás personas, transferimos muchas veces la muerte en alguna situación, en alguna relación de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre que estamos enfocados solo en nosotros mismos, sin querer traemos esta espada con esa punta llena de veneno, y es justamente el momento donde proyectamos nuestros ojos en las demás personas, que ahí es donde se transfiere esta energía de muerte. Entonces, en realidad, pues el ángel de la muerte pues son los ojos de nuestros propios hermanos, amigos y toda la gente con la que convivimos, cuando la persona está enfocada solo en el deseo de recibir para sí mismo y solamente en el egoísmo. Es una de las razones por las cuales pues de transformar debemos de transformar nuestra manera de nosotros proyectarnos sobre las demás personas, porque siempre y cuando una persona esté conectada con este egoísmo, pues va a estar transfiriendo esta energía de muerte en las demás personas, y eso es justamente lo que se nos explica, ¿no? Eso es lo que vive una persona justo en el hecho de su muerte. Entonces, una persona que está agonizando en el hecho de su muerte, pues les presentó al ángel de la muerte, que son los ojos de alguna persona que está de alguna manera en esta actitud egoísta, y es justamente sus ojos lo que producen la muerte en algún proyecto, la muerte en alguna situación, y que la persona esté en un hecho de muerte también es un código referente a que, bueno, pues hay un juicio sobre esta persona. Entonces, siempre que hay un juicio sobre esta persona, sobre alguna persona, siempre que hay un juicio sobre un negocio, o hay un juicio sobre alguna actividad que estés a punto de realizar, en ese momento que hay o existe un juicio sobre ti, pues siempre se presenta el ángel de la muerte con los ojos de alguna persona. Y bueno, pues es necesario que nosotros conozcamos pues a profundidad algunos secretos para poder quitarnos esta influencia y para poder entender cómo funciona. También otro aspecto, nosotros, que produce que nuestros ojos sean justo este ángel de la muerte y proyecten esta energía que produce la muerte, es cuando nosotros queremos que la gente nos respete, que nos traten como pensamos que debemos ser tratados. Cuando tenemos esa necesidad de que nos respeten, de que nos traten de manera diferente, de que nos traten con cierta
respeto, cierta admiración, etcétera, cuando tenemos esa necesidad de recibir energía de otra persona y la otra persona no nos puede proveer de alguna manera eso que justamente es lo que nosotros buscamos, en ese momento también estamos proyectando la energía de muerte. Y esa es una de las razones por las cuales es importante que nosotros no tengamos una expectativa y no tratemos de tomar energía de otras personas, porque la mayoría de las veces nosotros tratamos de tomar la energía de las demás personas y al no cubrir nuestras expectativas, pues entonces también transferimos esta energía de muerte. Entonces, cuando hablamos del ángel de la muerte, pues estamos hablando de las mismas personas egoístas. Y es el mismo egoísmo el que de alguna manera proyecta a través de los ojos este veneno que produce la muerte y que hace que se detengan tus negocios, que se detengan todas las situaciones eh, bonitas de tu vida. Se detiene, no sé, tu relación de pareja, se detiene algo que venía prosperando y es porque pues de alguna manera nosotros exponemos ante los demás, ante los ojos de los demás, pues exponemos estos proyectos y exponemos todas estas eh, pues actividades, ¿no? Entonces, por esa razón, pues en el momento donde yo no estoy siendo visto, pues en ese momento no hay ángel de la muerte. Entonces, es algo que necesitamos de alguna manera entender. Porque y debemos hacernos un par de preguntas. Dice, ¿por qué veo la forma como alguien se comporta hacia mí y me enoja? ¿Por qué veo la forma en la que alguien se comporta hacia mí y me enoja? Bueno, pues cuando estoy viendo la manera en la que los demás se comportan hacia mí y en ese momento me enoja, en ese momento mis ojos transfieren ese veneno, esa energía de muerte y es justamente lo que hace que se detengan pues las circunstancias, las situaciones de las demás personas. También dice, ¿por qué me enoja cuando alguien no me trata con el respeto que creo que merezco? Y bueno, pues estas dos preguntas nos van a ayudar a entender eh, que nosotros muchas veces hemos transferido este mal de ojo hacia las demás personas, ¿no? Y este ángel de la muerte, pues en realidad es la característica representativa de todos los ojos, de todos los seres humanos, que no tenemos la conciencia de amar, de compartir, incluso de impartir hacia los demás e inclusive de mirar con bondad a otra persona porque también nosotros podemos ser un ángel de luz y podemos mirar con bondad a otra persona y podemos hacer que su negocio prospere. Y la manera en la que miramos también a las personas hace que todo les funcione. Pero por esa razón es importante entender que, bueno, esta emoción del enojo es justamente el veneno que transfiere la muerte. Así que bueno, pues es importantísimo que de alguna manera nosotros podamos desconectar nuestras emociones de lo que nosotros estamos percibiendo, porque en ese momento pues estamos siendo canales para esta fuerza. Por eso dice, el ojo es la causa de todas las acciones que nos llevan a la muerte. Nuestro ojo es la causa de todas las acciones que nos llevan a la muerte. Dice también, cuando una persona nace, pues la persona sabe que nunca va a morir, pero comienza a usar sus ojos para señalar lo malo en los demás. Y esto es justamente lo que causa la muerte, porque como sabemos, el alma es inmortal, los átomos son inmortales y en realidad la persona no debería de morir, pero es justamente cuando la persona comienza a señalar lo malo en los demás con ego, que comienza a transferir esta energía pues en todas las personas. Es justamente cuando la persona
usa sus ojos para señalar lo malo o lo negativo en las demás personas, y hace estos señalamientos con ese ego que pues en realidad produce la muerte de su cuerpo físico. Por eso una persona que solo mira lo bueno y que no mira con ego a las demás personas, o sea, no mira de alguna forma a la gente con ese deseo de reconocimiento, con ese deseo de ser el centro de atención o con ese deseo de ser percibido de alguna forma. Cuando una persona no desea obtener energía de otra persona, pues en realidad esa persona pudiera vivir más tiempo. O sea, y ahí estaría como la raíz del por qué pues los patriarcas bíblicos vivían tantos años, ¿no? De hecho, Noé vivió más de 300 años, Matusalén pues vivió más de 900 años. Pero ¿por qué vivieron más de 300 y 900? ¿Por qué vivieron más de 300 y más de 900 años? La sabiduría de la Kabbalah explica que hay varias razones. Una de las razones es que dice que ahora en ese tiempo era una sola alma y entonces esa sola alma necesitaba mucho tiempo para vivir pues muchas experiencias y poder desarrollarse y crecer. De ahí que era necesario la longevidad. Conforme ha pasado el tiempo, esa alma que contenía, por ejemplo, Matusalén, pues ha desfragmentado en varias almas y entonces cada alma está experimentando una porción pequeña de experiencias y bueno, como son menos experiencias las que el alma está experimentando, pues se necesita menos tiempo. Es una de las explicaciones que se les da al por qué antes el alma vivía tantos años, una persona podía vivir tantos años, y por qué ahora las personas pues hemos perdido de alguna manera esa longevidad. Esa es una explicación. Hay otra explicación y tiene que ver justamente con no ver lo malo, tratar de no ver lo malo en los demás y no mirar con ego a los demás. Cuando nosotros no vemos lo malo o nos conectamos con un deseo de compartir, o sea, con un deseo realmente de impartir felicidad y bienestar en otra persona y comenzamos a ver los aspectos positivos de esa persona, en ese momento no solamente no transferimos el ángel de la muerte hacia esa persona, sino nosotros mismos alargamos nuestra vida y nos hacemos un poco más longevos. Obviamente, pues la alimentación y otras cosas influyen en que el cuerpo se mantenga sano, pero cuando una persona produce este efecto de mirar con bondad, con bendición, con amor, con compasión a otra persona, en ese momento la persona va a desaparecer pues esta influencia negativa. Eh, y bueno, pues dice que cada persona entonces es la que crea su propio ángel de la muerte, porque son nuestros ojos que proyectamos a través de la visión esta energía de ego sobre la otra persona que proyecta nuestro propio ángel de la muerte. Entonces, cada vez que nosotros vemos con bondad, que no nos quejamos, que asumimos la responsabilidad, que comenzamos a practicar pues de alguna manera las leyes espirituales y que no perdemos de vista todo el tiempo el que somos responsables de todo lo que nos está sucediendo, inclusive que muchas veces las personas que están frente a nosotros solamente son nuestro espejo y nos están espejeando algo. En el momento en el que nosotros pues de alguna manera conectamos con esta conciencia, en ese momento dejamos de crear nuestro ángel de la muerte. Y en el momento que vemos lo negativo, en el momento que nos quejamos, en el momento en el que proyectamos nuestro ego a través de lo que estamos viendo, en ese momento creamos el ángel de la muerte, que es justamente lo que persigue nuestro negocio, es lo que nos ha afectado emocionalmente, lo que me hizo caer en depresión, etcétera, etcétera. Dice también aquí, cuando has hecho muchas acciones de señalar a otros o de ver
todo con egoísmo, el ángel de la muerte, tu propio ángel de la muerte se revela. Entonces, esa es la razón por la que una persona muere. La persona ha hecho muchas acciones de señalar a otros o de ver todo con egoísmo. En ese momento, el ángel de la muerte se revela. Por eso no hay nada más dañino para una persona que ver todo con negatividad, con egoísmo. No hay nada más dañino para una persona que estar señalando a otros seres humanos. Y eso es algo que debemos cambiar, debemos corregirlo. Bueno, pues dice que una persona ve lo que ha hecho y ve todos los ojos que creó a lo largo de su vida. Se da cuenta de todo el dolor que ha causado a sí mismo y a los demás. Y entonces se arrepiente y bebe la porción de muerte. Y esto sucede justo antes de morir. La persona ve a través de los ojos de todas las demás personas, ve todo el dolor, el sufrimiento que ha causado en el mundo, y esto produce un profundo arrepentimiento en la persona, y ahí es cuando acepta la muerte. Y ese es justamente lo que sucede antes del proceso de muerte. Entonces, obviamente, los ojos de las demás personas registran todas nuestras actitudes, y ahí es donde la persona descubre cómo ha transferido esta energía negativa a muchos seres humanos, y esto es justamente lo que produce esa sensación y ese deseo de arrepentimiento, y ese deseo de arrepentimiento nos lleva a aceptar justamente de alguna manera la muerte. Entonces, por esa razón, pues hay una máxima en la sabiduría de la Kabbalah que dice que la peor parte de caer no es que nosotros caigamos, sino que estamos haciendo lo correcto. Y esta es justamente, tiene que ver con la parashá de Noah, justamente porque en tiempos de Noé, pues todos hemos estudiado que el pueblo estaba haciendo cosas que iban en contra totalmente del camino de la luz, del camino del árbol de la vida. Estaban totalmente desconectados del árbol de la vida. Sin embargo, cuando ellos vieron que Noé estaba construyendo el arca y ellos miraron a Noé, pues obviamente le preguntaron para qué construyes un arca. Noé les explicaba, y ellos se reían y lo tomaban como si fuera un loco. Inclusive hubo quien se atrevió a asegurar que si Dios mandaba un diluvio, pues en realidad los únicos que iban a morir eran Noé y Matusalén, que eran los únicos dos justos que vivían en ese tiempo. Entonces, imagínense, las personas de ese tiempo realmente creían que estaban haciendo lo correcto, y no comprendían que en realidad pues necesitaban hacer una corrección y hacer un cambio. De ahí que pues la sabiduría de la Kabbalah nos enseña que existen 32,000 caminos por los cuales el alma puede recorrer pues un proceso de vida o un proceso. Cada decisión que tomamos nosotros nos lleva a uno de esos 32,000 caminos. Esos 32,000 caminos, todos parecen correctos, parecen ser correctos. Inclusive algunos de ellos se muestran muy jugosos y apetitosos. Oh, parece que estoy haciendo lo correcto. Pero la sabiduría de la Kabbalah nos explica que al final de esos 32,000 caminos solo existe la oscuridad y la muerte. En realidad solamente hay un solo camino que nos lleva a la vida. Y ese solo camino que nos lleva a la vida es justamente el amor. Pero ese camino que nos está moviendo hacia el árbol de la vida, muchas veces lo dejamos de practicar, dejamos
de tratar de ser semejantes a la luz, dejamos de tratar de compartir, nos enfocamos en el egoísmo, comenzamos a proyectar la muerte en las demás personas, entramos en uno de esos 32,000 caminos y al final encontramos muerte, encontramos caos, encontramos severidad. Y esto es muchas veces lo que pues de alguna manera nos sucede a todos. Por esa razón es importante entender que la sabiduría de la Kabbalah a través de Rabbi Jaim Vital nos revela que existen estos 32,000 caminos. Imagínate. Entonces, cada decisión que tú tomas, el cómo, con qué actitud tomas la vida, cuál es el propósito con el cual estás iniciando este proyecto, estas palabras, esta plática, pues es justamente el camino que estás tomando. Y el camino que estamos tomando parece muchas veces el correcto y muchas veces podemos analizarlo de miles de maneras y podemos decir estoy haciendo lo correcto, estoy bien, no hay error en lo que estoy haciendo. Sin embargo, la sabiduría de la Kabbalah nos revela que detrás de estos 32,000 caminos está el caos. Entonces no se puede decir que soy medio buena persona, no se puede decir que soy tibio. Porque si yo a veces soy buena persona y a veces comparto y a veces me esfuerzo, pero con otras veces con otras personas soy egoísta y otras veces proyecto este ángel de la muerte hacia las demás personas, hacia los proyectos de otras personas, pues en realidad no estoy realmente conectando con el único camino que es el camino de la vida. Entonces, para que nosotros conectemos con el camino de la vida debemos estar dispuestos a cruzar y a vivir todas las peripecias. Debo estar dispuesto a llegar al fondo en lo que yo me he de alguna manera propuesto hacer. Entonces, inclusive a la sabiduría de Kabbalah también nos enseña que una persona pasa por 32,000 pruebas en su vida, imagínate. Entonces, significa que tal vez cada día hay una prueba, a veces la vemos, a veces no la vemos, ¿no? Y a veces no la vemos justo porque estamos en uno de estos 32,000 caminos, que son dimensiones paralelas al árbol de la vida que en realidad pues me van a llevar a vivir un proceso caótico. Entonces dice que si una persona falla en una prueba, se va a uno de estos 32,000 caminos. Y también nos explica la Kabbalah que estos 32,000 caminos parecen muy similares al camino del árbol de la vida. O sea, parecen muy similares al camino del árbol de la vida, pero obviamente, inclusive a veces parecen hasta mejores que el camino del árbol de la vida. ¿Y cuántas veces hemos visto una persona que dice, mira, yo vivo de esta manera y a mí me va muy bien? Y está en un camino, en uno de estos 32,000 caminos, que en realidad es una prueba, está viviendo una prueba. Muchas veces el hecho de que estemos experimentando un éxito momentáneo, que estemos experimentando una situación momentánea donde se nos están dando las cosas, donde hay dinero, pues en realidad es una prueba, es de estos 32,000 caminos y esta prueba nos ofrece la posibilidad de regresar al camino de la vida. Por eso es importantísimo entender que pues Dios extendió su misericordia hacia el pueblo en tiempos de Noé, pero ese pueblo creía que estaba haciendo lo correcto y en realidad estaba dentro de una prueba. Estaba justo dentro de una prueba y eso provocó que no pudieran ver el mensaje que Noé les estaba entregando, porque Noé les estaba dando el mensaje del árbol de la vida, era la vida lo que les estaba transmitiendo, ese era el arca que estaba construyendo, pero las personas no lo pudieron ver porque las personas estaban de alguna manera conectados a este ángel de la muerte, estaban conectados a uno de estos 32,000 caminos. Y bueno, pues siempre podemos regresar al camino del árbol de la vida. Se necesita un proceso de corrección y un proceso de restricción. Entonces, también las correcciones que nosotros empezamos a trabajar, cuando nosotros entendemos y como dice la máxima cabalística, la peor parte de caer no es que caigamos, sino es creer que estamos en lo correcto. Y mientras una persona cree que está en lo correcto, se va a negar a vivir un proceso de corrección porque la persona no entiende que está
viviendo una prueba. Y es justamente lo que a veces nos sucede y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces dice también que eh, necesitamos ser precisos porque hay un solo camino. Si alguien fuera capaz de no caer en estos 32,000 pruebas, esa persona conectaría automáticamente con esta inmortalidad. Entonces, la idea es que pues nosotros nos debemos de mantener conscientes, nos debemos de mantener con nuestra energía atenta a cada día, porque cada día es una oportunidad para que nosotros podamos entender y reconocer que estamos en un camino de corrección y que la corrección es cada día y que la corrección se debe dar cada uno de los días. A veces las personas pensamos que tenemos ya muchos trabajos, mucho nivel espiritual, estamos elevados como un tzadikim, como un tzadik, pero en realidad estamos muy lejos de ese nivel. Y eso es justamente lo que nos hace perder de vista que necesitamos vivir. Estoy dentro de un proceso de tikkun, estoy viviendo un proceso de corrección ahorita y necesito practicar la restricción ahorita porque eso es justamente lo que me va a retornar a ese único camino. A veces las personas hacemos ese trabajo de corrección después de una pérdida, después de alguna situación difícil y dejamos de ver que en este momento necesitamos entender y tener la conciencia que estamos en medio de un proceso de corrección. Y es esta situación que parece tan buena justamente el proceso de corrección por el cual estoy atravesando. Y lo que necesito hacer es no solamente reconocer que estoy atravesando este proceso de corrección, sino necesito saber que en realidad este proceso de corrección es la oportunidad para que yo pueda aplicar la restricción y es justamente cuando yo entiendo que estoy dentro de un proceso de corrección y aplico la restricción que vuelvo al único camino. Es la única manera de mantenernos en ese camino. Por esa razón es importante que yo entienda que el alma va a pasar por 32,000 pruebas, que cada día sucede una prueba y que toda mi vida es un proceso de corregir algo y es un proceso de restringir algo. Ni un solo día puedo relajarme, ni un solo día puedo pensar que ya logré mi meta y que ya estoy en el top, en el máximo, sino debo entender que estoy dentro de una prueba. Por eso dice que cuando una persona deja este mundo, el camino para esa persona resulta ser muy claro, ¿no? Y sí, obviamente, mientras las personas estamos en un cuerpo físico, el ego nos hace dudar del camino, ¿no? Inclusive nos hace creer que estamos en el camino correcto, pero no estamos ocupados de un proceso de corrección, no estamos haciendo restricción y en realidad la prueba que no estamos en el camino correcto es que no estamos conscientes del que estamos viviendo un proceso de tikkun, que estamos en una prueba y tampoco estoy trabajando la restricción. Estas dos cosas son las que me permiten ver que no estoy realmente consciente. Eso fue lo que sucedió en tiempos de Noé y por eso tuvo que haber un diluvio. Pero ese diluvio no hubiera sucedido si las personas de ese tiempo hubieran entendido que la vida es un proceso de corrección. Y necesito ese proceso de corrección y necesito aplicar la restricción dentro de ese proceso de corrección para poder regresar al camino. Entonces, cada día van a ocurrir muchas oportunidades para que tú hagas restricción porque Dios quiere que volvamos a ese camino. Y ese es justo el propósito por el cual la semana de Noah inicia cuando, o sucede cuando inicia el Rosh Hodesh eh, de Escorpio. Porque en realidad pues podemos cambiar nuestro destino, podemos ir a la profundidad de nosotros y transformar completamente nuestro destino cuando nos damos cuenta que toda nuestra vida es corrección, porque a veces pensamos que ya tenemos un grado espiritual, yo ya logré tal cosa, ¿no? Yo ya estudié un año, estudié 5 años,
y no entiendo que el proceso de corrección es todos los días. Y no entiendo que el proceso en el que estoy es un proceso de prueba donde debo aplicar la restricción y para eso necesito ayuda, necesito el estudio, necesito de la oración, necesito muchas herramientas para poder tener la fuerza de hacer restricción y hacer esta resistencia y mantenerme en esta lucha constante. Es una de las razones por las cuales deberíamos estar y ser constantes en la oración que determinamos, ¿no? Es una de las razones por las cuales deberíamos ser constantes en el estudio, es una de las razones por las cuales deberíamos de ser constantes todos los días en mantenernos haciendo restricción en muchos aspectos negativos, porque esto es lo único que me puede llevar de la prueba al camino de la luz. Entonces, dice que cuando una persona ha estado más o menos en el camino o cuando deja este mundo, escoge un camino similar a este, y esto es pues explicable, ¿no? O sea, cuando la persona se muere, pues en realidad busca un camino similar al que buscó en esta vida. Y eso es lo que hace que se pierda una dimensión que no es la dimensión del árbol de la vida, porque busca una dimensión similar a este mundo. Entonces, incluso cuando la persona se mantiene en esa corrección, en esa restricción, en esta vida, y la persona muere, en automático la persona va a buscar su proceso de corrección y va a buscar su proceso de restricción, y eso la va a hacer que vaya al mundo donde todas las almas de los justos y los santos están unidas alrededor de Jesús, alrededor del amor, y ocurre este dibuk precioso que es, ocurre esta de Bekut, que es justamente esta afiliación a, a esta, a esta fuerza cósmica, a esta luz cósmica, a esta luz infinita, todo el cuerpo de Cristo unido a Cristo mismo. Y esto sucede cuando las personas entendemos que, bueno, pues es parte de un proceso. O sea, es parte de un proceso y es importantísimo mantenernos conscientes de este proceso. Dice también que si una persona persevera y todos los días se mantiene entendiendo que está en un proceso de corrección y se mantiene haciendo restricción, la persona está destinada a convertirse en luz. Y este es el regalo en esta semana, en esta porción de Noaj, que cuando nosotros nos mantenemos en nuestro trabajo espiritual, entendiendo que estamos dentro de un proceso y haciendo restricción muchas veces a proyectar lo negativo, a hablar mal de otras personas, a mirarlas con ese egoísmo, a revelar ese ángel de la muerte, que es justamente lo que va a causar nuestra propia muerte. Pues cuando nosotros entendemos que el proyecto es pues todo lo contrario, sino el proyecto es pues transferir la vida, mantenernos constantes, sabiendo que cada día es una oportunidad de corregir algo más y cada corrección que hago me acerca más a la luz. El hecho de mantenerme de esta forma me va a convertir en luz. Entonces en esta semana es justamente lo que debemos nosotros de pedirle a Dios, que nos permita mantenernos en el camino de la luz, que no nos deje salir del camino de la luz. O sea, el camino de la luz es estar consciente que hay algo que corregir y algo que transformar hoy. El identificar algo negativo, inclusive por eso es que las personas vienen muchas veces a reflejarnos algo. Porque la persona que viene a espejearme algo justamente me está diciendo el trabajo que debo mantenerme haciendo. Cuando yo me mantengo haciendo ese trabajo y empiezo a hacer restricción a eso que me está reflejando la otra persona, en ese momento, justamente en ese momento, regreso al camino. El rey David por eso suplicó que Dios lo mantuviera en el único camino. El rey David le suplicó: asegúrate de mantenerme ahí, porque yo quiero estar justo en ese camino que es el camino de la vida. Dice también que conseguir la habilidad de no ser engañado por los 32,000 caminos y mantenernos en el camino de la vida cuando nosotros
conectamos con los salmos. En esta semana vamos a apreciar el poder de los salmos, porque los salmos tienen el poder de mantenernos en el camino. Pero obviamente, pues para mantenernos haciendo salmos, tenemos que entender que estamos en un proceso de corrección y necesitamos estar haciéndolos constantemente, y esto es justamente lo que nos va de alguna manera a ayudar a conectar con esta luz. También dice que la generación de Noé creía que estaba en el camino correcto, era lo que platicamos hace rato, e incluso creían que Noé y Matusalén eran los únicos que se iban a morir. Y justo Noé y Matusalén eran los únicos que estaban en el camino correcto. Entonces dice, el camino espiritual no es aproximadamente bueno, sino el camino espiritual es preciso, porque nos lleva a una conexión clara con Dios. O sea, la intención muchas veces con la que vivimos, la intención de entender que, bueno, estoy aquí en este mundo para corregir, para transformar, esa intención es precisa, es el camino, es lo que necesito hacer, es lo que necesito ver, que estoy en ese proceso de corrección y no solamente que estoy buscando otras cosas, porque cuando yo divago, pues en realidad estoy en un camino aproximadamente bueno, ¿sí? Porque no estoy realmente conectando con el propósito. Y ese es un camino espiritual, un camino de transformación. La única manera de que nos sea mostrado el camino a la redención es tener la humildad en el nivel de eliminar el ego. Y bueno, pues esto es algo que necesitamos aprender y necesitamos de alguna manera conectarnos a este nivel y mantenernos cada día en este nivel de humildad. Y para eso, bueno, podemos recordar una historia que tiene que ver con un niño que viajaba en un barco en alta mar, y pues sucede que comienza a ver pues unas mareas muy altas y unos vientos muy fuertes. Entonces pues el barco pues tiende a moverse de un lado a otro, y a punto de voltearse aparece el profeta Elías y se le aparece a un niño. Y entonces el profeta Elías le dice al niño, pues, eh, te, fíjate que yo puedo hacer que este barco no se voltee y puedo salvarte la vida a ti y a todos los demás, pero necesito que me hagas un favor a cambio. Le dice, sí, ¿cuál es el favor que necesitas que te haga? Bueno, pues cuando termine este, cuando llegues a tierra, pues vas a ir a buscar a un sabio, que ese sabio pues era como el líder de su generación, o era una persona muy importante. Vas a ir a buscar a esta persona y le vas a decir que te acompañe, lo vas a llevar a una cueva y le vas a revelar este secreto, que es el secreto de la redención. Te lo vas a revelar ahí. Entonces dice el niño, oye, pero ¿ya te diste cuenta que soy un niño? Y dice, sí, es necesario que tú vayas y busques a este sabio, que le digas y que lo lleves a esa cueva y que le reveles el secreto en esa cueva. Bueno, pues dice, sí, sí lo voy a hacer. Y bueno, finalmente le dice que sí lo va a hacer, y entonces el profeta Elías reza y el barco llega a tierra, ¿no? Entonces el niño, cuando llega a tierra, lo primero que hace es ir a buscar a este hombre, y llega a una casa de estudios y lo ve sentado enfrente de muchos alumnos, cientos de alumnos, y se le acerca y le dice, sígueme. Y este sabio, sin preguntar nada, sin rechistar, sin juzgar, sin ver lo malo, simplemente se para ante el niño, ve al niño que le dice sígueme, se levanta
y lo sigue. Entonces van de camino a la cueva y el niño guarda silencio y el sabio va con él y entonces el niño le dice, justo antes de entrar a la cueva, bueno, pues el profeta Elías me pidió que te revelara el secreto de la redención. Llegando a la cueva, el niño le cuenta el secreto. Y bueno, esta historia representa la actitud que nosotros debemos de tener para poder realmente conectar con la sabiduría y realmente mantenernos dentro del arca de Noé. No podemos entrar en el arca de Noé porque no somos personas que de alguna manera tengamos esta actitud para con el mundo, para con nosotros mismos. Regularmente nosotros cuestionamos las cosas, queremos que las personas o el mundo nos dé una explicación a las situaciones, a las circunstancias y no permitimos que, que pues la misma luz, la misma sabiduría nos entregue lo que nos debe de entregar. Muchas veces la sabiduría nos enseña, oye, mantente haciendo este cambio, haz esta transformación y nosotros no nos dejamos llevar, no somos como ese sabio que se deja llevar sin cuestionar por el niño. Y es justo porque el sabio se dejó llevar por el niño que llegó a la cueva y que el niño le pudo revelar el secreto de la redención. Pero de otra manera no le hubiera podido revelar ese secreto si él no hubiera llegado a la cueva porque Elías le pidió que el secreto se lo revelara justo en esa cueva. Y así como esta historia, pues podemos estar ayudando, podemos estar revelando luz, podemos estar haciendo miles de cosas que benefician al mundo, pero si no estamos en este nivel de humildad, si no nos dejamos llevar de esta manera, no nos dejamos guiar por un niño, o sea, no estamos en ese nivel de humildad, no vamos a alcanzar la luz y es una de las razones por las cuales debemos dejarnos llevar por la sabiduría cada semana, de semana a semana debemos dejarnos llevar por la sabiduría porque debemos entender que estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso de corrección y necesito la luz para poder resistir. O sea, es una necesidad, necesito entender algo para poder trabajar y para poder resistir. Dice que la eliminación del ángel de la muerte, pues en realidad es el único camino. Y ese justamente es lo que nosotros necesitamos, conectar con la eliminación de la muerte. Y para eso, pues, necesitamos conocer la sabiduría y necesitamos dejarnos llevar, dejarnos guiar como si fuéramos niños pequeños, como en la historia, dejarnos llevar por un niño pequeño. Y bueno, pues esto es complicado, a veces es muy difícil porque no vemos que pues en realidad eh, estamos en un camino equivocado. Si nosotros entendiéramos que en este momento estamos en un camino equivocado, vivamos lo que vivamos, estamos en una de estas 32,000 dimensiones eh, y podemos asegurar que estamos en estas 32,000 dimensiones porque durante todo el día jamás pienso que estoy en un proceso de corrección. Y el ni siquiera pensar que estoy en un proceso de corrección es lo que me asegura que estoy en uno de estos caminos. Entonces, cuando yo entiendo que estoy en un camino equivocado, pues entonces quiero regresar al camino. Y al querer regresar al camino necesito entrar en este proceso de corrección que ya el creador preparó para mi alma. O sea, ni siquiera es algo que yo vaya a provocar, sino ya Dios dispuso esta corrección para mi alma. O sea, no, la sabiduría no me va a provocar ni un proceso, no me va a provocar absolutamente nada. Mi alma ya trae el proceso implícito y lo va a vivir. Con ayuda de la sabiduría o sin ayuda, de todos modos la persona va a vivir ese proceso porque es parte de las 32,000 pruebas que su alma viene a vivir. Y es algo que necesitamos aceptar, entender, verlo.
para que no nos suceda lo que sucedió en la generación de Noé, donde las personas fueron necias y se aferraron a que estaban en el camino correcto cuando pues nunca pensaron en que estaban en un proceso de corrección. Y cuando la luz quiso llevarlos, cuando Noé quiso llevarlos, hacerlos entender, pues en realidad no estaban en este nivel del sabio que se dejó llevar por un niño. No estaban en este nivel de humildad. Sin embargo, pues en esta semana hay que pedirle a Dios que nos dé ese nivel de humildad para que podamos conectar realmente con la fuerza de la Torah durante todo el año. Déjame, Dios, que me lleve, que esta luz me lleve y sin juzgarla y sin ver lo malo y sin mirar esto de manera egoísta para no revelar el ángel de la muerte en mi vida y separarme de la luz. Necesito mantenerme en esta armonía, en esta conciencia de que la luz me está guiando y que me va a llevar a un lugar donde al final me va a revelar algo que me va a beneficiar. El camino correcto es el camino de la persona que es consciente de la negatividad que hay en su interior y que resiste esta negatividad con el propósito de conectar con la luz. Ese es el camino del amor, ese es el camino de la luz, ese es el camino central del árbol de la vida, ese es el polo que hace resistencia entre los dos polos, es lo que trae paz a este mundo, es lo que necesitamos para volvernos uno solo, es lo que necesitamos para quitar todas las enemistades que hay en nuestra vida, entender que estoy en un proceso de corrección. Esto me va a llevar a un nivel de humildad donde yo pueda realmente dejarme llevar por el otro. Porque de otra manera, pues no es posible que esto suceda. Y pues en la parashá de Noaj vemos lo que sucedió con la generación que se aferró a pensar, a creer que estaba en lo correcto. Hoy miles de personas creemos que estamos en lo correcto, millones de personas creemos que estamos en lo correcto, pero durante nuestra vida nunca pensamos que estamos en un proceso de corrección, nunca pensamos que nuestra vida justo era una prueba y mucho menos pensamos que teníamos que hacer resistencia espiritual para poder regresar a la luz. Algunas personas nunca nos damos cuenta de eso y es por esa razón que no somos completamente plenos, no somos completamente felices y no alcanzamos nuestro máximo potencial. Pues nos vemos la próxima clase. Hasta luego.